Ez, gu bakarrik pentsatzen gaude oraingoan etxean berriro irabaztea eta ez dugu atzera begiratuko, beti aurrera, pentsatu aurrera begira eta 3 puntuak lortu etxean berriro eta, bueno, 2 partido faltan, inoiz baino gertuago egon, ez? Goikoak galtzen badute, 2 partido faltan, 2 puntura egongo gera, dena jokoan, bakarrik pentsatzen ari gara biharko partidoan eta aterako gera irabaztera, seguru nago lanearra ingo dugula eta jokalariak irabaztera aterako dira eta berriro etxean 3 puntuak gelditzea. Eta ze Huesca espero duzue azken aldin partiduak galdu eta empatatzetik dator? Bueno, Huesca kalitatezko jokalari asko ditu, hasieran goiko partean egon behar zen ekipo bat izango zen, beraientzako, baina bueno, denboraldia horrela junda eta baina dudarik ez dakagu jokalari oso onak dituela, kalitatezkoak, lehenengo mailan jokatutako asko eta bueno, lana handia egin beharko dugu. Badakigu ez direla ezer jokatzen, baina bueno, arreta handia edukiko dugu eta bueno, lan handia egin beharko dugu menperatzeko eta ziur nago eta kontziente gea egiten ari gean partiduak etxean horrela jarraitzen baigu, konpromiso horrekin, lan horrekin 3 puntuak etxean geldituko direla. Hoi esan behar nizko justo etxean jokatu dituzuen azken 3 partidok irabazi dituzuela, zenbateko garrantzia daka hemen etxean jokatzeak zuentzat? Dena, ez, orain bertan egia esan, bai kanpoan eta bai etxean puntuak behar ditugu, baina etxean orain dela 3 aste ondo gaitza, 3 puntuak gelditzen ari dira etxean eta garrantzizkoa berriro ere etxean gelditzea eta 3 puntuak lortzea eta esan dizudan bezala, 2 jornada faltan bergoikoak ez dute irabazten edo galtze duten eta 2 partido falta 2 puntura jartzen gehan. Eta partidua ordu bitan da, ez dakit ordu hortan normalan zale asko urbiltze dian, edo? Ohituta gaude, orain dela aste asko etxean ordu bitan jartze dute, ez dago arazorik. Zaleentzako bai dela pixkat ordutegi txarra, baina bueno, azken aldian ere agerturatzen ari dira desente eta bueno, gaurkoan ere animatu nahi ditut Amoretako zaleak, ez? Lezamara jutea, guri animatzea, esan dudan bezala lehengo asteetan, oso garrantzitsua dira guretzako, bere oihuak eta bere animoak behar ditugu horako partidoetan eta jendea juten den eta festa politoak montatzen dugunan. Eta bueno, nire partetik azken galdera ze moduz dago taldea fisikoki eta mentalki? Ondo, ja denak prest ditut, 27 jokalariak lesiorik gabe, nire esku, ni aukeratuko eta orain zeintzua, baina oso garrantzitsua da, holako denboraldi luzea izan da eta hain gogorra ez, azkeneko 3 partidotan jokalari guztiak egotea. Prest daude jokatzen duena ziur nago ondo egingo duela eta hori ona da ekiparentzako. Venimos jugando finales hace tiempo, esta es la más importante, ¿no? Por lo que supone. Sí, bueno, no miramos a lo que supone, sino a que vamos a ganar y ponernos a 2 puntos. Al final estamos mirando siempre para arriba, llevamos muchas semanas siempre mirando para arriba y no para abajo, y hoy es un día más. Solo durante la semana solo hemos mirado el ganar, el que vamos a ganar y ponernos a 2 puntos, que fallen los de arriba y ponernos a 2 puntos y a falta de 2 jornadas pues jugárnosla toda en estas 2 últimas jornadas, pero solo pensamos en eso, no pensamos en fallar en ningún momento, solo pensamos en la cabeza de los jugadores y en el cuerpo técnico y la del club, solo es la de ganar y ojalá que fallen los de arriba y ponernos a 2 a falta de 2 jornadas. ¿Cómo se maneja un poco la presión que puede tener este tipo de partidos? Bueno, llevamos muchos partidos con presión, al final llevamos bastantes partidos en el que estamos obligados a ganar para no descolgarnos del todo y para que tengamos las opciones como las tenemos ahora. Es verdad que el partido anterior contra Almería fue un partido duro y complicado, ahora estamos en casa, tenemos que hacer el mismo trabajo que estamos haciendo en casa y con ese trabajo y ese rigor defensivo y esa presión buena que estamos haciendo y las ocasiones que estamos generando, pues estoy seguro de que los 3 puntos se van a quedar en casa y ya mirar para arriba. Vosotros os jugáis la vida, Huesca no apunta ni para arriba ni para abajo, pero bueno, hay que plantar batalla, se tiene que notar, ¿no?, en el campo esa diferencia.
Sí, sí, a ver, son jugadores de mucha calidad, de que han jugado muchos en primera y bueno, y claro, si no hacemos nuestro trabajo ellos van a hacer el suyo, eso está claro, o sea que nosotros tenemos que ir mentalizados de que para nosotros es una final y que se tiene que demostrar desde el minuto uno, ¿no? Lo que se está jugando en la Moribeta, no tengo ni una duda de que el equipo va a salir a ganar, vamos a ganar y con esa mentalidad vamos, ¿no? Está claro que luego si no hacemos nuestro trabajo, pues vamos a tener nuestras dificultades para sacar el partido adelante, pero confío en el trabajo de la semana, confío en el que los jugadores den un plus más si cabe, ¿no? Y que los 3 puntos se van a quedar en casa. ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Cómo lo tienes un poco dibujado en tu cabeza? Sí, hombre. Sin dar pistas. No, sin dar pistas no, al final ojalá que empecemos los partidos como hemos empezado en casa, ¿no? Dominando, haciendo muy buena presión, robando arriba, generando muchas ocasiones y que las metamos, ¿no? Y que vaya un poco el partido por ahí. Si nos conseguimos adelantar pronto y seguimos con esa intensidad defensiva y con el ataque generando ocasiones, yo creo que va a ser un partido en el que podamos estar algo más tranquilos, pero siempre conscientes del rival que tenemos. Un rival con una plantilla enorme, con una plantilla de mucha calidad y que aunque no se juegue nada, en cualquier momento te puede generar ocasiones y goles. Hablas de marcar pronto, ¿no? Lo importante va a ser eso, tener ese acierto, ¿no? Que igual ha fallado en otros partidos. Sí, pero bueno, al final es lo que trabajamos, es lo que hacemos, lo bueno es que generamos. Está claro que en la situación que estamos, la eficacia tiene su importancia y cada vez que queda menos, pues es mucho más importante, ¿no? Pero bueno, al final lo bueno es que generamos, que tenemos nuestras oportunidades y eso digo, ¿no? Si conseguimos meter uno hay que seguir y no relajarse y seguir a por más y la importancia es esa, ¿no? De intentar de estar bien organizados y de meter una marcha más que ellos igual puede que no tengan, ¿no? Sin tanta presión. 3 victorias, 3 buenas victorias en Lezama, intentar conseguir una parte que siga siendo talismán. Sí, no, al final necesitamos en todos lados y en casa, como digo, es más, ¿no? Llevamos una buena racha en casa, tenemos que seguir así. Al final es lo que nos toca, nos quedan 3 partidos, tenemos que ganar los 3. Pensar primero en el de casa y ponernos a 2 puntos, no pensamos más que ganar en casa y que fallen los de arriba y las últimas 2 jornadas ponernos a 2 puntos. Es la mentalidad que tiene el equipo y es bueno, al final si conseguimos eso y los de arriba fallan, pues estaremos en una situación a falta de 2 partidos con una distancia que casi no hemos tenido en todo el año, ¿no? Bueno, en todo el año, hasta finales de año, ¿no? Otro partido de las 2, otro partido de un horario complicado para la afición, pero bueno, suponemos que tendremos buen apoyo, ¿no? Sí, bueno, el horario, bueno, nosotros ya nos hemos acostumbrado un poco, los jugadores, a ese horario, la afición, pues yo creo que ya al ver el horario pues ya se habrá imaginado, habrá hecho sus planes y lo que digo, necesitamos de todos, necesitamos el apoyo de la afición para sacar esto adelante también y son muy importantes para nosotros. Últimamente la verdad que están apoyando, siendo los horarios que son y ojalá que el próximo partido pues, en casa pues que vaya mucha más gente porque les necesitamos y es bueno para el club, ¿no? Al final estamos haciendo un esfuerzo todos por el horario, pero al final es algo que es bueno para el club, estamos peleando por mantenernos en segunda, es bueno para el club, para la ciudad, es bueno para todos, ¿no? Y bueno, y entre todos, ¿no? Que pueda conseguir y se va a conseguir y al final el apoyo es necesario en Lezama. Comentabas, ¿no? Que todos disponibles, salvo sorpresas de este último tema. Sí, no, la verdad que Miquel Álvaro ya está disponible, Larra también ya está entrenando después del esguince que tuvo a última hora y bueno, y Santa pues poco a poco también ya va entrenando, o sea que al final todos disponibles y es lo bueno, ¿no? Que como he dicho antes, una temporada tan larga, tanto de trabajo y tanto que al final en los últimos tres jornadas, últimos 3 partidos tenga a todos disponibles, pues es bueno que tenga a todos y tenga opciones de sacar al que yo decía, ¿no?